carpo, antes se lo llamaba palmar mayor, y el flexor largo, o palmar largo, perdón, antes se lo llamaba palmar menor. De nuevo, el flexor radial del carpo se lo llamaba palmar mayor, y el palmar largo se lo llamaba palmar menor, ¿ok? Y miren este espacio que estos dos músculos hacen acá en la muñeca, los tendones. Ven ese espacio que lo estoy marcando en este momento. A ver. Este espacio. Ese espacio es importante. Debería pintarlo de amarillo. Debería pintarlo de amarillo porque por ese espacio está entrando el nervio mediano. ¿Sí? Entre el tendón del flexor cubital, ¿sí? Del carpo, y el palmar largo, lo que antes se llamaba palmar mayor y palmar menor. Ahí vamos a encontrar al nervio radial, ¿ya? ¿Por qué es importante que ustedes aprendan la inervación? Porque cuando somos médicos, muchas veces, incontables veces, ustedes van a recibir pacientes accidentados, traumatizados, ¿sí? Ustedes cuando egresen no van a ir a trabajar a la clínica Poyanini, al consultorio que está al lado del dueño. Van a tener que ir a la periferia, al campo, entrar a la residencia médica, en fin, o irse a otro país, pero estoy tomando mi avena como siempre, para que mis neuronas queden contentas. Entonces les decía que... Perdón, doctor, no está grabando. Recording in progress. Les decía que ustedes cuando tengan pacientes accidentados, tienen que conocer bien la inervación. Les cuento un caso. Tengo una pacientita que en su época era magnífica, una linda chica. Fue a Cochabamba y al volver en coche con unos amigos, se volcaron. La niña tenía, bueno, era una chica joven, así de la edad de ustedes. Y al volcarse sufrió una gran herida en el antebrazo, ¿ya? Cuando la llevaron a la chica esta, además tenía fracturas de huesos, en fin. Cuando la llevaron al pueblo más cercano y el médico la atendió, lo único que hizo el médico fue suturarle. Era una herida grande, larga, que podía ser suturada, evidentemente. Y el médico le suturó. La tuvo un día y después la trasladaron a Santa Cruz. Cuando la vimos en Santa Cruz, evidentemente estaba entablillada, suturada, en fin, ya había salido del grave problema. Pero debajo de esas suturas tenía un mayor grave problema, que junto con la herida que tenía allá en el antebrazo, no solamente era pues la herida abierta, sino que se le habían cortado algunos tendones del flexor común, de estos que les estoy mostrando, y lo más importante, se cortó el mediano. Se cortó el mediano. Entonces, eso no se dio cuenta el médico. El médico, al estarle suturando, al detener la hemorragia que salía del antebrazo, pues no se dio cuenta que la niña no podía flexionar la mano o la muñeca. ¿Entienden? Entonces, y tampoco se dio cuenta de que la niña no tenía inervación, no tenía sensibilidad ni motricidad. Entonces, después de unos 2, 3 días de que los médicos nos dimos cuenta del problema, pues llamamos a los especialistas correspondientes para que traten de solucionar. Incluso tuvo que ir al Brasil para solucionar el problema del nervio mediano, hicieron un injerto de nervio, en fin. Pero la chica no se recuperó más, ¿no? Quedó con una atrofia de toda esta musculatura
Es una niña que no maneja bien su antebrazo y su mano en el lado derecho, pues ha quedado muy atrofiados. ¿Por qué? Porque hubo un médico negligente que solamente suturó y no se dio cuenta de que había lesiones tendinosas musculares y que habían lesiones nerviosas todavía más importantes. ¿Entienden? Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber bien la inervación. ¿Ya? Estos músculos que vamos a empezar a ver hoy día son músculos externos del antebrazo. Son músculos externos del antebrazo, es decir, están en la región externa o lateral del antebrazo. ¿Ya? Miren, todos ellos están insertándose de origen, tienen un origen, en la cara distal del húmero, en la cara distal del húmero, ¿ya? Más bien en el borde distal del húmero, en el borde lateral del húmero. El primero se llama braquio radial. El braquio radial, ojo por favor. El braquio radial en la terminología antigua se lo conocía como supinador largo. ¿Ya? El braquio radial se lo conocía como supinador largo. O sea, braquio radial o supinador largo son sinónimos, sinonimia, ¿ya? Este braquio radial, miren ustedes, están haciendo en la parte distal del húmero, en el borde lateral distal del húmero, si quieren, y en el tabique intermuscular lateral. Y desde ahí se viene a insertar hasta la apófisis estiloides del radio. Ahí están viendo el radio con su apófisis estiloides, ¿ya? El braquio radial supinador largo. Este braquio radial tiene una función interesante porque es flexor de la muñeca. Ayuda en la flexión de la muñeca, ¿sí? Pero también ayuda en la extensión, colabora en la extensión y en la abducción. O sea, nosotros podemos llevar la muñeca hacia afuera, aunque no mucho. Podemos abducir la muñeca, no mucho, gracias a este supinador largo, o mejor dicho, braquio radial. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el braquio radial o supinador largo nace en el borde lateral distal del húmero. Desde ahí sus fibras musculares vienen a la apófisis estiloides del radio. Es un músculo flexor de la muñeca, también colabora en la extensión de la muñeca, pero sobre todo es abductor. Lleva la muñeca hacia afuera. Okay. La abducción en la muñeca no es mucho como la aducción, porque la apófisis estiloides del radio se interpone ahí, por eso no podemos abducir mucho la muñeca. ¿Ya? Está inervado por el nervio radial. Está inervado por el nervio radial. Ojo lo que les voy a decir. Entre el braquio radial, ¿ya? Y el flexor radial del carpo, es decir, entre el supinador largo y el palmar mayor, si quieren, de nuevo voy a repetir, entre el braquio radial y el flexor radial del carpo, entre esos dos, ¿ya? De nuevo, entre el braquio radial y el flexor radial del carpo, o si quieren, entre el supinador largo y el palmar mayor, más o menos a este nivel, justamente a ese nivel, se encuentra el canal del pulso. El canal del pulso. Es decir, ahí vamos a encontrar la arteria radial. La arteria radial. ¿Dónde tomamos el pulso? ¿Dónde los médicos, enfermeras, en fin, tomamos el pulso? El pulso es equivalente a la frecuencia cardíaca. Es justamente en el canal del pulso. ¿Y dónde se encuentra el canal del pulso? Entre los tendones del flexor radial del carpo y del braquio radial.
o si quieren, del palmar mayor y del supinador largo en la terminología antigua. Ahí vamos a encontrar la arteria radial. Ese se llama canal del pulso. No se olviden, no se olviden nunca eso. Eso es pregunta de examen hasta que salen médicos, porque el pulso es parte de los signos vitales que los médicos, que los profesionales en salud manejamos, ¿no? Entonces ya saben esto. Entonces estaba hablando de los músculos externos del antebrazo. Ya, el primer músculo es el brachiorradial. El segundo y el tercer músculo se llaman extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Antes se lo llamaba primer radial externo, segundo radial externo. Ahora se los llama extensor radial del carpo, extensor radial largo del carpo al primero y al segundo extensor radial corto del carpo. ¿Por qué radial largo del carpo? Porque este se origina un poquito más arriba que el extensor radial corto. Miren ustedes, el extensor radial del carpo se origina en el borde lateral, cara lateral y distal del húmero, casi cerquita a la cresta supracondilia, ¿ya? Y desde ahí sus fibras musculares van a ir a insertarse al segundo metacarpiano, ¿ya? Al segundo metacarpiano en la cara dorsal. En la cara dorsal. Estamos viendo la cara dorsal de la mano. No se olviden. Perdón. Entonces, miren, estamos viendo la cara dorsal, así que no se vayan a confundir. El extensor radial largo del carpo chusmas, nadie me dice salud. El extensor radial largo del carpo, ¿ok? Nace en la cara lateral o borde lateral distalmente en el húmero y sus fibras musculares vienen a insertarse a la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano, ¿ok? Este ayuda, produce una ligera flexión de la muñeca, ligera extensión, ayuda en la extensión y también en la abducción, igual que el primero, ¿ya? Están inervados los tres por el medio radial. El extensor radial corto prácticamente nace en el epicóndilo lateral y viene a insertarse a la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Y también, como los anteriores, ayuda en la flexión de la muñeca, en la extensión y en la abducción de la muñeca. O sea, podemos llevar la muñeca hacia afuera gracias al braquio radial, al extensor radial largo del carpo, al extensor radial corto del carpo. ¿Sí? ¿Dónde nacen? Como ustedes están viendo, nacen en el borde lateral, tercio inferior del húmero, ¿ok? Primero es el braquio radial, por debajo, o les he dicho que se llama supinador largo, ¿ok? Este supinador también ayuda en la supinación, ¿ok? En la supinación. No se olviden que en la parte anterior hemos visto un pronador redondo y un pronador cuadrado, que nos hacía llevar la mano hacia abajo. Este braquio radial nos ayuda a llevar la mano hacia arriba, supinar, ¿ok? Además de ser flexor, de ser extensor, el braquio radial o supinador largo es también un supinador, ¿ya? Braquio radial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo. Bueno, esperen un momento. Bueno, pero no se olviden lo que les dije de el braquio radial
No se olviden lo que les dije del braquio radial y del flexor radial del carpo. Ambos tendones forman el canal del punto. Ya, estos son músculos laterales del antebrazo o externos del antebrazo izquierdo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos tres músculos? Todos están inervados por el nervio radial, acuérdense, el poderoso nervio radial. El tronco secundario posterior del plexo braquial o fascículo posterior da dos ramas terminales, un nervio axilar y un nervio radial. El nervio radial es importante porque yo les decía que el nervio radial va a inervar el músculo posterior del brazo, es decir, el tríceps, va a inervar los músculos laterales del antebrazo, estos que estamos viendo en este momento, y va a inervar los músculos posteriores del antebrazo, estos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, ahí tienen entonces ustedes el braquio radial o supinador largo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, que se inserta en la cara dorsal del segundo metacarpiano, en la base de la cara dorsal del segundo metacarpiano y del tercer metacarpiano. ¿Ya? No se olviden que estos ayudan un poco en la flexión, ayudan un poco en la extensión, son abductores y el braquio radial además es supinador. Supinador. ¿Ya? Bien. Y luego vienen los extensores superficiales y profundos del antebrazo. ¿Ya? Los extensores superficiales también los podemos llamar epicondilios laterales, ¿ya? Los superficiales. Miren ustedes, el extensor de los dedos, acuérdense que en el antebrazo había flexor superficial y flexor profundo. Aquí no ese es el caso. Aquí hay un solo extensor, el extensor de los dedos y el extensor del meñique, que no sé por qué los han separado los anatomistas jodidos, porque cuando tú los ves en el cadáver, estos dos están prácticamente formando un solo extensor. Pero bueno, el extensor de los dedos y el extensor del meñique casi cumplen la misma función. ¿Ok? Están separados hacia abajo, un poquito se separa el extensor del meñique, pero finalmente los cuatro extensores, el extensor largo de los dedos y el extensor del meñique, vienen, como ustedes están viendo, a insertarse en la aponeurosis dorsal de las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Miren, y estos nos van a ayudar a extender la mano, ¿no? Nos ayudan a extender. Son extensores. El extensor de los dedos y el extensor del meñique tienen la misma inserción de origen. No se olviden eso. O sea, los anatomistas los han separado. En algún libro están juntos todavía. Extensor de los dedos los llaman a los cuatro. ¿Ya? Y no se olviden que estos vienen a la aponeurosis distal del quinto dedo. Del quinto dedo, del cuarto dedo, del tercer dedo, del segundo dedo. Estamos viendo la cara dorsal de la mano, ¿no es cierto? Entonces, extensor de los dedos que viene al segundo, tercero, cuarto. Y el extensor del meñique que viene al quinto dedo. ¿Okay? Que prácticamente son lo mismo. El otro se llama extensor cubital del carpo o se llama también cubital posterior. Cubital posterior. ¿Ya? El cubital posterior nace en el epicóndilo lateral en parte y en la cara dorsal del cúbito, perdón, como están viendo acá. Nace en el epicóndilo lateral del húmero y en la cara dorsal del cúbito. ¿Ya? Y se va a ir a insertar a la base del quinto metacarpiano. ¿Ya?
Este nos ayuda en la extensión y en la abducción del cúbito. Es decir, así, lleva el cúbito hacia adentro, ¿ya? Entonces, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo o cubital posterior en la terminología antigua, son los músculos que se encuentran superficialmente en el antebrazo. Obviamente que estos son extensores y están inervados por el nervio radial. No se olviden, nervio radial, la rama más importante terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Y ya saben que el fascículo posterior está inervado por las ramas posteriores del tronco primario superior, del tronco primario medio, del tronco primario inferior. Las tres ramas posteriores forman el fascículo posterior. Y las ramas terminales del fascículo posterior son el nervio axilar, que inerva el deltoides, y el nervio radial, que inerva los músculos posteriores del brazo, posteriores del antebrazo, laterales del antebrazo. ¿Ok? Estamos en eso, ¿no es así? Bien. Y bueno, estos son los superficiales, ¿no? Y aquí tienen un poco los profundos, ¿ya? El otro supinador, les decía, acuérdense del braquio radial, que antes se lo conocía como supinador largo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el supinador, antes se lo conocía como supinador corto, ¿ya? Porque los dos ayudan a supinar. Su origen se origina en el epicóndilo lateral también, ¿ya? Un poco en el olecrano, y en el epicóndilo lateral y en el ligamento anular del radio, ¿ya? Y se inserta en el radio. Miren ustedes, en el radio, en la parte lateral y superior del radio. Este músculo es un músculo que ayuda en la supinación, junto con el braquio radial. Está inervado por el nervio radial. Este músculo pertenece también a los epicondilios laterales. O sea, son extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo o cubital posterior, y el supinador o supinador corto, si quieren, son músculos epicondilios laterales, porque nacen en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, y los otros no tienen nada que ver ya con el epicóndilo lateral, ¿ya? Son profundos y están en relación con el pulgar y con el índice, ¿ya? Miren, hay uno, el número 2 en la figura, se llama abductor largo del pulgar, ¿ya? El abductor largo nace en las partes posteriores del radio, del cúbito y de la membrana interósea. Y este abductor largo viene a insertarse a la base del primer metacarpiano, del pulgar. Por eso es que nosotros podemos abducir el pulgar con bastante precisión, ¿no? Llevar hacia afuera. Abductor largo del pulgar. Viene a la base del primer metacarpiano, o sea, del pulgar. ¿Ya? Y la función es abducción del pulgar, ¿ya? Abducción del pulgar y pues un poco de la muñeca, ¿ya? Obviamente están inervados por el nervio radial. Ese se llama abductor largo del pulgar. Extensor corto del pulgar, el número 3 en la figura. El número 3 en la figura. Quieren se los aumento de tamaño. El extensor corto del pulgar, el número 3, y el número 4, el extensor largo del pulgar. 3, extensor corto del pulgar, 4, extensor largo del pulgar. O sea que están prácticamente relacionados. Los dos, extensor corto y extensor largo, nacen en las partes dorsales del radio del cúbito y membrana interósea.
tanto el extensor largo como el extensor corto. El extensor corto es más corto, el extensor largo es más largo, claro. ¿Dónde se inserta el extensor corto del pulgar? El número 3. Miren el número 3. El extensor corto en la base de la falange proximal del pulgar. ¿Ya? El extensor corto. Y el extensor largo en la base de la falange distal del pulgar. Por eso uno se llama extensor corto del pulgar y el otro se llama extensor largo del pulgar. Los dos se originan en la cara posterior del radio, del cúbito y de la membrana interna. La diferencia es que el extensor corto del pulgar viene a la base de la falange proximal del pulgar. Y el extensor largo del pulgar viene a la base de la falange distal del pulgar. ¿Ya? Estos músculos son extensores y también ayudan en la abducción, Aunque el extensor largo también ayuda en la aducción. Ustedes saben que el pulgar lo podemos llevar hacia afuera, lo podemos llevar hacia adentro, actúa como pinza, ¿no? Flexionar, extender. Es una articulación sencilla de montar la carpa metacarpiana del pulgar, no se olviden. ¿Ya? Entonces ahí tienen el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Y finalmente tenemos el extensor del índice, que también nace en la superficie dorsal del cúbito, un poco en la membrana interósea, tercio distal del cúbito, parte posterior, membrana interósea, y desde ahí sus fibras musculares van a ir al segundo dedo, al índice, a la aponeurosis dorsal del segundo dedo, en la falange distal. ¿Ya? Este es el encargado de extender el índice. Bueno, muy importante. Y todos estos están inervados por el nervio radial. ¿Hay alguno que no esté inervado por el nervio radial? ¿Hay alguno que no esté? No. Todos están inervados por el nervio radial. ¿Sí? Todos están inervados por el nervio radial. Los laterales están inervados por el nervio radial. Miren, los tres, el braquio radial, el extensor radial del carpo, el extensor radial corto del carpo. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica. Si ustedes extienden el pulgar, por favor extiendan el pulgar, extiendan la mano y el pulgar. Ustedes van a ver que en la base del pulgar hay una pequeña hendidura que se llama la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica está formada por los dos tendones del pulgar, ¿ya? El extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar. Tabaquera anatómica. Les doy como tarea. ¿A quién encontramos en la tabaquera anatómica? Tarea y pregunta de examen, les prometo. Les prometo. Ya les he hablado del canal del pulso, ahora les hablo de la tabaquera anatómica. Averiguar quién forma la tabaquera anatómica y averiguar qué vaso y qué nervio pasan por la tabaquera anatómica. Tarea, pregunta de examen. Ahora ustedes busquen la respuesta. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, miren que estos músculos que estamos aprendiendo son músculos que lamentablemente requieren mucha concentración de ustedes porque tienen que ver los videos, tienen que leer los libros, tienen que hacer su mapa conceptual, su cuadro sinóptico, etcétera. Muchas veces, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes tengan un cuadro, un mapa para que se den cuenta así grande, pegado en su cuarto, para que estén aprendiendo todo. Porque si no, no van a aprender. Son muchos nombres que hemos visto hasta ahora. Y todavía faltan.
Bien, entonces ahí tenemos los epicondilios laterales, ¿no? El extensor de los dedos y el extensor del meñique, que casi van juntos, ¿ya? Luego tenemos el extensor cubital del carpo o cubital posterior también se llama. El supinador, ahí ustedes tienen el supinador muy importante, que también es un epicondilio lateral, pero también hacen el odécano. El abductor largo del pulgar, el abductor corto del pulgar, perdón, el abductor largo del pulgar, luego tenemos el extensor corto del pulgar, ahí está, y el extensor largo del pulgar. Esta es la tabaquera anatómica, ahí ustedes tienen la tabaquera anatómica, ¿ya? El extensor corto del pulgar, ahí está su tendón, el extensor largo del pulgar, ahí está su tendón. Y aquí están viendo la tabaquera y la podemos tocar, eh, pues ahí en la base del pulgar. La pregunta es, ¿qué pasa por allá? Y el otro es el extensor del índice. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, los últimos músculos que tenemos que ver son los músculos de la mano. Los músculos de la mano. Los músculos de la mano se dividen en un compartimiento lateral, en un compartimiento lateral, en un compartimiento medial, estoy hablando de la palma de la mano, de la cara palmar de la mano, ¿ya? De la palma. Se dividen en un compartimiento lateral que se llama la eminencia tenar. Por favor, todos tóquense la eminencia tenar, que está cerca al pulgar, en relación con el pulgar, la eminencia tenar. Y los músculos que están en relación con el dedo pequeño se llaman la eminencia hipotenar, ¿ya? O sea, en la mano vamos a tener un compartimiento lateral, que son los músculos de la eminencia tenar, que como ustedes están viendo, están en relación con el pulgar. Los músculos de la región hipotenar, que están en relación con el meñique, y los músculos del centro, del medio de la mano, ¿ok? Que pues vamos a verlos después, que son estos, los lumbricales, los interóseos, dorsales y palmares, ¿ya? Entonces hay tres compartimientos en la mano, un compartimiento lateral o externo, un compartimiento medial o interno. Esto se llama, ¿qué les acabo de decir? La región tenar. Esto se llama la región hipotenar y luego tenemos los músculos del centro de la mano, ¿ya? En la región tenar, tenemos músculos que nacen en el carpo, los que están en relación con el pulgar. No se olviden que alguna vez cuando les hablaba de los huesos del pulgar, les decía que ahí tenemos unos sesamoideos también. Sí, unos huesitos sesamoideos. Ahora vamos a ver cómo trabajan los sesamoideos. El primer músculo que debemos tocar es el abductor corto del pulgar, ¿ya? Abductor corto del pulgar. Acuérdense de una cosa, que aquí hemos visto el abductor largo del pulgar. Sí, el número 2, miren, el abductor largo del pulgar, que nacía en la parte posterior del radio, del cúbito y la membrana interósea y viene a la base del primer metacarpiano, a la base del primer metacarpiano, el número 2, base del primer metacarpiano. Ese se llama abductor largo del pulgar, ¿ya? Ahora vamos a ver el abductor corto del pulgar, el abductor corto del pulgar, el número 1 en la figura, el abductor corto del pulgar, ¿ya? Miren, están naciendo en los huesos del carpo, sobre todo de la región lateral. Acuérdense cómo era la memotecnia de estos huesos, ¿no es cierto? Los de la primera hilera, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. O sea, es Pepe, pero el E está hacia afuera y los P están hacia adentro. O sea, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme.
Y los de la segunda hilera es trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Ya? Ahora bien, es Pepe, Tete, Jeje. Esa era la memotecnia que les enseñé. Entonces, el abductor corto del pulgar nace en el escafoides. Miren, ahí está en el número 1, en el escafoides, en el retináculo flexor que tenemos ahí en la muñeca, un poco, y va a ir a la base de la falange proximal del dedo, ahí están viendo, base de la falange proximal del pulgar, en el sésamoideo externo, lateral o radial, así se lo llama este sésamoideo que tenemos en la base de la falange proximal. Va a ir a la base del sesamoideo radial o sesamoideo lateral. ¿Por qué se llama sesamoideo radial? Porque está hacia afuera, pues el radio está hacia afuera. Este sesamoideo se va a llamar radio. Entonces, el abductor corto del pulgar viene desde el escafoides y el retináculo flexor que tenemos en la muñeca hasta la base de la falange proximal del pulgar en el sesamoideo radial. ¿Ok? Es un músculo abductor y flexor del pulgar. Ese es el abductor corto del pulgar. Está inervado por el nervio mediano. Yo les decía, el nervio mediano más o menos viene así. ¿Ok? Viene así, inerva todo lo que está en esta parte. ¿Ok? Pero el nervio cubital también viene por ahí, cercano al mediano, inerva todo lo que está en esta parte. Pero el nervio cubital también van a ver ustedes que le echa ramitas para aquí, es un metiche el cubital. Ustedes van a ver ya cuando les esté mostrando esto, ¿ya? El abductor corto del pulgar, entonces, el primer músculo de la región tenar, está inervado por el nervio mediano. El aductor del pulgar es el número 2, ¿ok? El aductor del pulgar tiene varios orígenes, como ustedes están viendo. Y se origina en la cara palmar del tercer metacarpiano, ¿sí? Se origina en el hueso grande y en la base del segundo metacarpiano, ¿ya? Tiene varias inserciones de origen. El aductor se origina en la cara palmar del tercer metacarpiano, se origina en el hueso grande, ¿sí? En el hueso grande y en la base del segundo metacarpiano. Bueno, y en la base del segundo metacarpiano. Y este se va a venir a insertar a la base de la falange proximal del pulgar en el sesamoideo cubital o sesamoideo interno o sesamoideo medial, como ustedes están viendo, ¿ya? Este es un aductor del pulgar. Acuérdense que el abductor llevaba hacia afuera, este lleva hacia adentro, también es opositor a la abducción, ¿no es cierto? Y además ayuda en la flexión. Este está inervado por el nervio cubital. Miren, porque les decía, ¿no? El nervio cubital está yendo para inervar los músculos internos de la región interna, pero es un metiche porque da ramas al aductor del pulgar. Sin que nadie le haya invitado, va a dar sus ramitas al aductor del pulgar. ¿Ok? O sea, no se olvide. El cubital es un metiche que mete sus narices y va a ir a inervar el aductor del pulgar. El número 3 se llama el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar, como ustedes están viendo, el número 3, miren, el flexor corto del pulgar. En el retináculo flexor y en el hueso grande y hueso trapecio. El retináculo flexor y hueso grande y hueso trapecio, ¿ya? Y desde ahí, miren ustedes dónde va. Va a ir, estamos viendo el flexor corto del pulgar, el número 3, ¿sí? Les decía, retináculo flexor, hueso grande y hueso trapecio.
Y desde ahí está yendo a insertarse a la base de la falange proximal, a la base de la falange proximal del pulgar, ¿sí? Al sésamoideo radial, al sésamoideo radial, o sésamoideo externo, o sésamoideo lateral, como quiera. Este flexor corto del pulgar, como dice su nombre, es un flexor, ¿ya? Es un flexor del pulgar. Bueno, y miren ustedes, un poco está inervado por el nervio mediano y un poco está inervado por el nervio cubital. Este flexor corto del pulgar está inervado en parte por el mediano y en parte por el cubital, porque ya les decía, el cubital es un metiche, emite ramas donde no le corresponde, pero las emite. Así que ahí estamos viendo que el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar tienen inervaciones parciales por el cubital, ¿ok? El aductor del pulgar por el nervio cubital, está inervado por el cubital. El flexor corto del pulgar está inervado por el cubital y por el mediano también, ¿ya? El número 4 es un chiquitito, se llama el oponente del pulgar, se origina en el trapecio y va a ir al borde radial o externo del primer metacarpiano. Tiene como función oponerse, es oponerse, ¿ok? Y es decir, llevar hacia afuera el pulgar. Está inervado por el nervio mediano. Estos pequeños músculos estos pequeños músculos que les decía están formando la región tenar. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, lo único que tienen que hacer, chicos, es repasar, ¿no? Voy a borrar. Ya. Ahora vienen los músculos de la región hipotenar. Ustedes van a ver que entre todos los mamíferos, entre todos los seres vivos, solo el ser humano tiene región tenar e hipotenar, les cuento. Ustedes van a ir alguna vez al zoológico y van a ver a los monos. No tienen, carecen de región tenar e hipotenar. Solo los seres humanos tenemos región tenar e hipotenar. Los simios, que son nuestros parientes más cercanos, no tienen región tenar e hipotenar. ¿Ok? ¿Algunos de ustedes no tienen región tenar e hipotenar? Yo creo que todos tenemos, ¿no? Ya. No, se ocultaron. ¿Dónde están? ¿Por qué se han ocultado chusmas? Bueno, ¿cuáles forman la región hipotenar? La región hipotenar está formado por el número 5, miren ustedes, el 5, el 6 y el 7. El abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. El abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. El abductor del meñique, el número 5, como ustedes están viendo en la figura, nace en el pisiforme y se va a ir a insertar, el número 5, miren, se va a ir a insertar el abductor del meñique, estoy viendo, ¿no? Se va a ir a insertar a la base de la falange proximal del quinto dedo, a la base de la falange proximal del quinto dedo. Ahí están viendo ustedes. Ese se llama abductor del meñique. Bueno, desde el número 5, desde el pisiforme a la base de la falange proximal del meñique. ¿Ok? Este es un nervio flexor y aductor del meñique. Bueno, aductor quiere decir que lleva el meñique hacia adentro, ¿no? Hacia allá. Aductor y flexor del meñique. Nos ayuda a flexionar el meñique. El abductor del meñique. Está inervado por el nervio cubital. Les decía que el cubital viene e inerva estos músculos de acá. El otro, el número 6, se llama el flexor del meñique. El flexor del meñique nace en el ganchoso y en el retináculo flexor también y va a la base de la falange proximal del quinto dedo, ¿sí? Muy parecido
muy parecido al abductor del meñique, el flexor del meñique, ¿ya? Solo que el flexor del meñique nace, como ustedes están viendo, en el hueso ganchoso. En cambio, el anterior nace en el pícico, ¿no es cierto? Y finalmente, el número 7 se llama oponente del meñique. El número 7, el oponente del meñique, nace en el hueso ganchoso y se va a ir a insertar a el borde cubital del quinto dedo metacarpiano. Miren, del quinto metacarpiano, al borde cubital del quinto metacarpiano. ¿Ya? Lleva el metacarpiano hacia palmar, o sea, es oponente, digamos, ¿no? Del meñique. ¿Ya? Hasta ahí hay un otro músculo que se llama el palmar corto que no lo he representado porque es muy chiquito, ya forma la piel de la región hipotelar, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, bien, ¿cuáles son los músculos de la región hipotelar? El reductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique y el palmar corto, si quieren, que forma parte de la región de la piel de esta región hipotelar. Estos músculos están inervados por el nervio cubital, los tres. ¿Ya? Los cuatro, les diré, los cuatro. Y ahí tienen la región tenar y la región hipotenar. ¿Ya? Y de ahí vienen los lumbricales. Los lumbricales que son 4, estos que están marcados con el número 1, ¿sí? Miren, los lumbricales están marcados con el número 1, como ven ustedes. Lumbrical 1, 1, 1, 1. Ya son 4. ¿Dónde nacen? Miren ustedes, están mostrándonos los tendones del flexor profundo de los dedos. Los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, este flexor profundo de los dedos va hasta la falange distal. Estos lumbricales se están originando en la cara externa o radial de los tendones del flexor profundo de los dedos. Miren ustedes, aquí está la cara radial o externa de este tendón que va a ir hacia el índice. Aquí está, este otro se está originando en la cara radial o externa de este tendón que está yendo al dedo medio. Aquí este se está originando en la cara radial o externa de este tendón del flexor profundo que está yendo al anular. Y aquí este es otro tendón del flexor profundo que está yendo al meñique. Y también se origina en la cara radial o externa. O sea, los 4 lumbricales nacen en la cara radial o externa de los tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Ya? En la cara palmar, obviamente en la cara palmar. El flexor profundo está en la cara palmar. Lo interesante es que estos músculos van a ir a insertarse a la región dorsal. ¿Ok? Miren ustedes, el primer lumbrical es este y va a ir a insertarse a la aponeurosis dorsal del segundo dedo, el lumbrical 1. El lumbrical 2, miren, va a ir a insertarse a la aponeurosis dorsal del tercer dedo. El lumbrical 3 va a ir a insertarse a la aponeurosis dorsal del cuarto dedo. Y el lumbrical 4 va a ir a insertarse a la aponeurosis dorsal del quinto dedo. ¿Ok? ¿Dónde nacen? Nacen en la cara externa de los flexores profundos de los dedos. Y luego van a ir a insertarse a la cara dorsal de los dedos 2, 3, 4 y 5 correspondientemente, ¿no? El interóseo número 1 va a ir a la cara dorsal del segundo dedo. El lumbrical 2 va a ir a la cara dorsal del tercer dedo. El lumbrical 3 va a ir a la cara dorsal del cuarto dedo. Y el lumbrical 4 va a ir a la cara dorsal del quinto dedo. Y así sucesivamente.
Entonces, bien, ¿cuál es la función de estos? Primero van a asegurar las articulaciones que existen entre metacarpianos y falanges, ¿ok? Aseguran, ¿ya? Y tensan la mano. Imagínense cuando uno de ustedes va al gimnasio. Las chicas agarran dos mancuernas y comienzan a hacer sus ejercicios, ¿no? O los chicos agarran una barra y comienzan a hacer sus ejercicios. Para agarrar un objeto pesado y hacer ejercicios, o digamos queremos levantar una garrafa, o queremos levantar una mesa, o queremos levantar un mueble, o queremos levantar algo que es pesado. La mano necesita tensarse. Y estos lumbricales ayudan primero a fijar las articulaciones entre los metacarpianos y las falanges, metacarpofalángicas, pero y ayudan a tensar la mano, ¿ya? Esos son los lumbricales, los 4 lumbricales que tenemos. Los interóseos dorsales, ahí están los números 2. Miren, ahí está el 2, aquí está el 2 y aquí está el 2. Los dorsales son 4. ¿Ok? ¿Dónde se originan? Se originan a través con 2 cabezas, en las caras interóseas de los huesos metacarpianos del 1 al 5. ¿Ok? Este es el interóseo dorsal 1, el interóseo dorsal 1, ¿ya? El número 2. ¿Dónde se origina? Nos está diciendo, en los huesos, en las caras interóseas de los huesos metacarpianos del 1 al 5. ¿Ya? El primer interóseo dorsal tiene 2 cabezas, ¿sí? Se origina en el metacarpiano del primer dedo y en el metacarpiano del segundo dedo, ¿ya? El primer interóseo dorsal. El segundo interóseo, aquí está, este es el segundo interóseo, véanlo, se origina en la cara lateral del metacarpiano, ahí están viendo claramente, del metacarpiano número 3, ¿ya? En las caras laterales. El interóseo dorsal número 3, que están viéndolo acá, ¿ok? También, o sea, estos interóseos dorsales se están originando en las caras de los metacarpianos, ¿ya? Miren ustedes. Y se van a ir a insertar a la aponeurosis dorsal, o sea, van a ir hacia la parte posterior de los dedos 2, 3 y 4 de las falanges proximales, ¿Ok? Están naciendo como ustedes están viendo, en los metacarpianos, ¿sí? Y van a ir a insertarse a la parte posterior de las primeras falanges, ¿ya? Entonces, la función de estos es también extender y tensar la mano, Estos son los interóseos dorsales. Y los interóseos palmares, pues, tienen casi la misma función de los interóseos dorsales, ¿ya? Bueno, estos lumbricales, interóseos, en fin, están inervados, los lumbricales, los externos por el mediano, los internos por el cubital. Los interóseos dorsales y los interóseos palmares están inervados por el cubital, ambos, interóseos dorsales e interóseos palmares. Bueno, esos son los músculos que tendríamos que ver. Ahí ustedes están viendo, en primer lugar los lumbricales. Aquí están viendo los interóseos, interóseo 1, el interóseo número 2, el interóseo número 3,
que son interóseos palmares, ¿no es cierto? Y aquí falta un interóseo, aquí falta un interóseo más, ¿ya? Y aquí están los interóseos dorsales. Bueno, hay que estudiar un poco eso, ya lean el libro, hasta ahí les voy a dar. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Disculpe, doctor, respecto al tema, todo lo que avanzamos ahorita, es todo memoria, solo aprenderse los nombres que usted nombró, ¿no? Sí, El la, origen. la verdad que sí, los nombres, ya les he dicho que estos ayudan a tensar la mano, ayudan a tensar la mano, son flexores de la mano y ayudan a tensar tanto los lumbricales como los interóseos dorsales y interóseos palmares, ayudan a tensar la mano y un poco en la flexión de la mano, pero sobre todo a tensar la mano, ¿ya? Y la inervación, ¿no es cierto? Yo les he dicho que los lumbricales en parte están inervados, los lumbricales en parte están inervados por el mediano, los externos, y los internos por el cubital. Pero los interóseos están inervados por el cubital. Espérenme, no se vayan. ¿Quién estará tocando? Bueno, hasta ahí les he dado todos los músculos que hay en el miembro superior. Pero como yo les he dicho al comienzo, ¿no? Ustedes tienen que hacerse sus cuadros sinópticos, luego no van a aprender. La próxima semana, antes del examen, vamos a avanzar un poquito de anatomía topográfica que tenemos en esta región. Y nos falta la irrigación, ¿no es cierto? Pero yo les he dicho a ustedes que hagan un cuadro de la irrigación. Podemos pasar el sábado clases para darles la irrigación, porque les cuento que mañana me han nombrado jurado de las elecciones en la universidad, en la pinche universidad. Y tengo que estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, no puedo pasar. El sábado a las 2 de la tarde me comprometo a pasar con ustedes. Otra cosa, es un consejo nomás que yo les doy. En la vida siempre es bueno las renovaciones cuando estamos, muéstrenme sus caras. En la vida siempre es bueno las renovaciones cuando estamos eligiendo autoridades, ¿ok? Yo, por ejemplo, he sido autoridad durante 2 gestiones, he sido jefe de carrera. Y conmigo la carrera se ha acreditado al CV, al Mercosur. Pero después de eso he dicho ya, Rodolfo, Pedro Rodolfo, basta. Ya estás grande, ya estás mayor, ya que se renueve con gente joven. Y la carrera se ha renovado con otra gente, con otras autoridades. Y esas nuevas autoridades, pues no podemos seguir que el MAS quiera continuar en la presidencia durante toda la vida, forever, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta. O sea, tenemos que renovar. La política es para renovar autoridades. Y eso es lo bueno de la democracia. En la renovación está el éxito. ¿Ok? Ahora bien, yo no sé quiénes son los que están candidateando para los estudiantes. No tengo la menor idea, ni me interesa tampoco.
No estoy ni con Juan, ni con Pedro, ni con, ni con Oriente, ni con Bolívar, ni con... Pero yo les digo, la renovación es importante, la renovación es importante. Si ya ha habido un centro de estudiantes que ha estado gobernando la facultad o la carrera de medicina por una, por dos o por tres gestiones, renovar es bueno. No sé quiénes serán los que están continuando al anterior centro, pero hay que renovarlos. Hay que buscar otro gerente nuevo, que sea un nuevo, que venga con más bríos, en fin, porque los anteriores van a seguir con lo mismo, van a seguir apoyando a las autoridades, dejando de apoyar a los estudiantes, y no es bueno. El estudiante tiene que tener buena representación en los consejos de carrera, en los consejos de facultad. ¿Por qué? Porque los profesores, disculpen la mala Recording stopped. expresión, los profesores, pues no somos a veces, no actuamos a veces con la debida hidalguía, ¿no? Hay profesores que son tiranos, que quieren maltratar a los alumnos, en fin, y eso no es bueno. Tienen que los estudiantes representarnos. Ustedes van a ver en cursos superiores que hay profesores que son tiranos, que maltratan a los estudiantes. Y no puede darse eso en la facultad. Tiene que haber una buena representación. Ese es mi consejo. El sábado a las 2 nos vemos. Chao, chicos.